Dijeron que era lo más cruel que Rodrigo Vázquez había hecho en vida. Elena Reyes estaba de pie en esa oficina del notario con el vientre de 7 meses, empujando contra su vestido negro de luto, viendo cómo sus cuñados se reían de un papel que se suponía iba a cambiar su vida. Y todo lo que podía hacer era mirar la llave oxidada que descansaba sobre la mesa frente a ella. Una llave vieja, de hierro oscuro, más pesada de lo que parecía. La herencia era una casona de adobe en ruinas, ubicada en los límites de un ejido en el estado de Guanajuato. Una estructura condenada, medio derrumbada, que nadie quería, nadie podía vender, y que todos en el municipio coincidían en que debería haber sido demolida hacía 15 años. El rancho donde estaba ubicada se llamaba La Ciénega, y la propiedad había sido adquirida por su suegro en un remate fiscal, por apenas 10 pesos, en una época en que ni los coyotes se acercaban a ese terreno. Pero lo que nadie en esa sala podía haber predicho, lo que nadie que pasara por el camino de terracería frente a esa casona abandonada hubiera podido imaginar, era que dentro de esas paredes agrietadas y cubiertas de musgo había algo tan extraordinario, tan imposible, tan completamente oculto del mundo, que no solo iba a dejar a Elena con una vida que jamás soñó, sino que dejaría a todo el municipio sin palabras. Quédate hasta el final de esta historia. Porque el momento en que sus cuñados finalmente cruzaron la puerta de esa casona y vieron lo que Elena había descubierto, sus expresiones dijeron todo lo que las palabras nunca podrían. La notaría del licenciado Fermín Solano ocupaba la planta baja de un edificio colonial en el centro de Dolores Hidalgo, con paredes color ocre y ventanas altas que dejaban entrar una luz seria y formal, del tipo que parece diseñada para hacer que las malas noticias sean más difíciles de refutar. Era el tipo de lugar que olía a papel viejo, café enfriado y barniz de madera. La señorita que atendía en recepción hablaba en voz baja, como si el edificio entero estuviera siempre en medio de algo importante. La mañana del 11 de febrero, Elena Reyes llegó 20 minutos antes con una bolsa de tela colgada del hombro y los pies hinchados dentro de sus únicos zapatos cerrados presentables. Tenía 34 años. Su cabello negro, partido al centro, estaba recogido con un pasador que había sido de su madre. Tenía el vientre de una mujer a pocas semanas de dar a luz y la postura de alguien que ha aprendido que mostrar cansancio es un lujo que no puede permitirse. Su esposo, Marcos Vázquez, había muerto 9 semanas antes, 41 años, un infarto fulminante mientras conducía de regreso de San Miguel de Allende. El médico dijo que fue rápido. La gente del pueblo dijo que fue una tragedia. La familia de Marcos dijo, en privado y después en voz cada vez más alta, que Elena nunca había sido la indicada para él. Marcos era el hijo menor de don Rodrigo Vázquez, un hombre que había pasado sus últimos años entre pequeñas propiedades rurales en el Bajío, comprando terrenos en remate, arreglando algunos, abandonando otros, construyendo una vida que siempre parecía estar a punto de tomar una forma definitiva y nunca del todo la tomaba. Elena lo había conocido cuando era enfermera en el centro de salud del municipio, y don Rodrigo llegó con una crisis de presión arterial que nadie más en la familia había sabido manejar. Ella había organizado sus medicamentos, coordinado sus citas con el cardiólogo en León y conducido 4 horas de ida y vuelta cada vez que el viejo necesitaba un estudio que no había en el pueblo. No lo había hecho esperando nada. Lo había hecho porque era el padre de su esposo y porque nadie más lo estaba haciendo. Los cuñados, Gustavo y Horacio, tenían 46 y 43 años respectivamente. Gustavo administraba una distribuidora de materiales de construcción en Celaya, que funcionaba bien los años que él se acordaba de presentarse. Horacio había heredado de su primera esposa una ferretería en Irapuato, y desde entonces vivía con la convicción de que el mundo le debía reconocimiento constante. Ninguno de los dos había visitado a don Rodrigo en el último año y medio de su vida. Elena lo sabía no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque cada vez que llegaba al cuarto del viejo, la almohada del sillón lateral estaba exactamente donde ella la había dejado la visita anterior. El licenciado Solano era un hombre de unos 60 años, de complexión compacta y anteojos redondos con armazón de carey. Tenía la energía medida y cuidadosa de alguien que ha dado malas noticias muchas veces y ha aprendido que la mejor forma de hacerlo es con claridad y sin adornos. Leyó el testamento en el orden en que estaba escrito. Gustavo recibía la cuenta bancaria, que tenía 82,000 pesos, el camión tornado del año y un terreno de media hectárea con bodega en las afueras de Pénjamo. Horacio recibía el portafolio de inversiones, modesto pero real, valorado en aproximadamente 110,000 pesos,
más los bienes personales de don Rodrigo, los muebles, los libros, los relojes, la escopeta de caza y las 2 argollas de plata que habían sido de la abuela. Gustavo exhaló con satisfacción. Horacio asintió con la cabeza y anotó algo en su agenda de piel. Ninguno de los dos miró a Elena. El licenciado Solano hizo una pausa antes de continuar. Se quitó los anteojos, los limpió con el paño del bolsillo del saco, se los volvió a poner. Luego miró a Elena con una expresión que ella recordaría por el resto de su vida. No era lástima exactamente, pero se le parecía. Era la expresión de alguien que sabe lo que viene. A mi nuera Elena Reyes, viuda de mi hijo Marcos, le dejo la propiedad ubicada en el rancho La Ciénega, kilómetro 3 del camino de terracería que sale de La Cañada, municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. La casona, todas las estructuras en el terreno, todos los contenidos de la misma, y las 4 hectáreas de tierra donde se encuentra. Gustavo fue el primero en reírse. Empezó como un sonido corto, controlado, como si intentara aguantarse, y luego ya no fue controlado. Horacio se tapó la boca con el puño, pero sus hombros se sacudían. Elena se quedó muy quieta. ¿Cuánto vale eso?, preguntó en voz baja. Mi papá la compró en un remate del SAT hace como 12 años, dijo Gustavo, limpiándose el ojo. Pagó 10 pesos, 10 pesos literales, porque nadie más la quería. Siempre decía que algún día la iba a arreglar. Nunca lo hizo. El municipio lleva años mandándole notificaciones, agregó Horacio, ya recomponiéndose. Está en riesgo de derrumbe. Creo que hasta hay una orden de demolición pendiente. Miró a Elena con algo disfrazado de consideración. Es básicamente un pasivo. El licenciado Solano produjo un sobre manila y lo deslizó por la mesa. Adentro había documentos y una llave. Hierro viejo, oscuro con los años, más pesada de lo que parecía. Hay una condición, dijo Solano. La propiedad no puede venderse por un periodo de 18 meses a partir de la fecha de fallecimiento de don Rodrigo Vázquez. Después de ese plazo, puede disponer de ella como considere. 18 meses, murmuró Gustavo. Vas a estar pagando predial de una casona en ruinas que no puedes liquidar. Horacio se inclinó hacia adelante con una oferta que claramente había preparado antes de llegar. Cuando se cumplan los 18 meses, nosotros te la quitamos de encima. Te podemos dar 20,000 pesos, suficiente para cubrir lo que gastes de aquí a entonces. 20,000 pesos por una casona condenada en 4 hectáreas de tierra del Bajío, que el suegro había pagado con 10 pesos. El desprecio era de una escala casi admirable. Elena levantó la llave, la sostuvo en la palma, era fría y sólida, y encajaba en su mano de una manera que se sentía curiosamente deliberada. ¿Por qué haría esto?, preguntó. No a Gustavo ni a Horacio, sino al licenciado Solano, el único en la sala en quien sentía que podía confiar con la pregunta. Solano la miró con cuidado. Me dijo que cada uno de sus hijos y su nuera estaba recibiendo exactamente lo que merecía, y exactamente lo que necesitaba. Dijo que usted en particular sabría qué hacer con ello, aunque todavía no lo supiera. Siempre fuiste la responsable, dijo Gustavo levantándose y abotonando su saco. La que aparecía. Le dio una palmada en el hombro que se sintió como un descarte. Pero ser responsable no siempre viene con recompensa. Él y Horacio salieron juntos, ya hablando de trámites, del camión, de la cuenta bancaria. El licenciado Solano le entregó un segundo documento, el deslinde catastral, la notificación municipal y una fotografía. La fotografía mostraba una casona de adobe de 2 plantas apartada de un camino de terracería. Las paredes estaban deslavadas, con grandes manchas de humedad y cal desprendida. El corredor frontal se inclinaba peligrosamente hacia un lado. 2 ventanas de la planta alta estaban tapadas con lámina de cartón corrugado. Un letrero escrito a mano, clavado en un poste junto al portón, decía: «Se prohíbe el paso». Elena se quedó sola en la sala de la notaría con el sobre, la llave, la fotografía y el peso de todo lo que implicaban. Se llevó una mano al vientre. La niña se movió, suave y firme, como respondiendo. Elena tenía 240 pesos en su cuenta. Llevaba 8 semanas viviendo en la habitación trasera de la casa de su madre en el pueblo. Una mujer buena y trabajadora que no tenía espacio físico ni económico para alojar a su hija, a su nieta que estaba por llegar, y al peso de todo lo que Elena arrastraba. Tenía un auto 2007 con el alternador flojo y una deuda del hospital que había atendido a Marcos la noche que murió, que nadie le había explicado cómo iba a pagar. Sus cuñados pensaban que era un chiste. El suegro muerto pensaba otra cosa.
Elena miró la fotografía largo tiempo, luego la miró de otra manera. A través del deterioro, a través de la cal desprendida y el corredor inclinado y las ventanas tapadas con lámina, la estructura de esa casona seguía en pie. Pared sobre pared, esquina sobre esquina. Lo que fuera que los años y el abandono y los inviernos del altiplano le habían hecho, las paredes seguían ahí. Y a veces, pensó Elena cerrando los dedos alrededor de la llave, las paredes son todo lo que importa. Salió de la notaría, caminó hasta su carro, se sentó un momento con las manos sobre el volante. Luego tecleó en su celular. Rancho La Ciénega, kilómetro 3, camino Terracería La Cañada, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y arrancó. El camino tomó 40 minutos desde el centro. Elena condujo con la radio apagada y la mente haciendo lo que siempre hacía cuando no tenía buenas opciones: buscar una de todas formas. Las orillas de Dolores Hidalgo fueron dando paso a comunidades más pequeñas, luego a terrenos abiertos, milpas sin sembrar todavía, nopales, mezquites, y la calidad particular de la luz en el Bajío a media mañana, que era blanca y directa, y no perdonaba nada pero tampoco ocultaba nada. Elena había crecido en este tipo de paisaje. Conocía el olor del adobe mojado después de la lluvia, y el sonido específico del viento cuando cruza un campo de maíz seco. Había algo en manejar hacia esta geografía que se sentía menos como llegar a un lugar nuevo y más como regresar a uno que había dejado sin querer. El GPS la llevó fuera de la carretera principal, a un camino de terracería que corría entre dos potreros con el pasto color pajizo del final del invierno. Un buzón oxidado se recargaba sobre el portón, sin números visibles. Elena entró despacio. Las piedras crujieron bajo las llantas. Manejó unos 80 metros antes de que la casona apareciera completa frente a ella y detuvo el carro. La fotografía no le había hecho justicia. En la fotografía, la distancia suavizaba las cosas. En persona no había suavizamiento posible. La casona era de 2 plantas, adobe sobre cimientos de piedra brasa, y daba la impresión de haber estado perdiendo una discusión con el tiempo desde hacía 3 décadas. El corredor frontal se había separado de la estructura principal en el lado derecho, y se inclinaba hacia el suelo en un ángulo que sugería que el siguiente temblor moderado podría terminarlo. Todas las ventanas de la planta baja estaban tapadas con lámina, madera o simplemente rotas, los marcos oscurecidos por humedad. Una parte de la planta alta había sufrido daño por un incendio viejo, la pared exterior estaba ennegrecida, y una sección del techo había cedido hacia adentro, dejando expuestos los morillos de madera contra el cielo. Las malas hierbas habían tomado el patio por completo. Lo que había sido una barda de piedra a lo largo del frente del terreno, yacía en tramos derrumbados sobre la tierra, como algo que simplemente había desistido. Detrás de la casona, Elena podía distinguir la silueta de lo que había sido una troje, ahora apenas un esqueleto de vigas grises. Una notificación del municipio clavada en un poste de madera junto al portón decía orden de riesgo de derrumbe en letras negras, deslavadas pero legibles. Elena salió del carro. Puso una mano en el toldo caliente y respiró despacio. Luego caminó hacia la casona. Dio la vuelta completa antes de entrar, como había aprendido a hacer cuando acompañaba a don Rodrigo a revisar sus propiedades durante sus últimos años. Ir alrededor antes de ir adentro, mirar los cimientos, la línea del techo, las paredes exteriores. Los cimientos de piedra brasa eran viejos pero firmes, el mortero desmoronado en partes, pero las piedras mismas macizas e inamovibles. Las paredes del frente y del lado izquierdo, lejos del daño por incendio, estaban estructuralmente sanas. El adobe era suave en lugares, pero la estructura debajo aguantaba. El corredor era daño visual, serio en apariencia, pero no estructural. El lado derecho y parte del fondo eran otra historia. El fuego había hecho trabajo real allí, pero los huesos seguían ahí. Elena se paró atrás del terreno y miró la casona desde lejos, y se obligó a verla no como era, sino como podía ser. Ventanas grandes, buenas proporciones, planta generosa. 4 hectáreas de tierra con una acequia que podía escuchar, pero todavía no ver corriendo a lo largo del fondo del terreno. Una troje dañada pero no perdida. Volvió al carro y tomó la llave del sobre. El portón estaba asegurado con un candado encadenado que la herrumbre había convertido casi en una pieza sólida. Aplicó presión constante y la cadena cedió con un chasquido seco. Usó la llave de hierro en la cerradura de la puerta principal. Resistió, rechinó y luego giró con un clic mecánico profundo que resonó contra el adobe. Elena empujó la puerta. El olor llegó primero.
adobe húmedo, ceniza, tierra vieja, y debajo de todo eso algo que todavía no podía nombrar. Algo seco y levemente dulce, como papel añejo o madera de cedro. Se paró en el umbral y dejó que sus ojos se ajustaran a la penumbra. Luego se llevó la mano al vientre, donde la niña se movía en silencio. Y entró. El interior de la casona era más oscuro de lo que el exterior la había preparado. Elena avanzó despacio con la luz del celular cortando la penumbra. El zaguán era angosto, con techo bajo y paredes cubiertas de papel tapiz desprendido. Un patrón de flores amarillas y verdes, que se había separado del adobe en tiras largas y rizadas. El piso era de ladrillo rojo de barro cocido, enterrado bajo una capa de escombros, polvo de cal, hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Elena probó cada paso antes de poner el peso. Los ladrillos flexionaban en partes, pero aguantaban. Avanzó hasta lo que había sido la sala principal y se detuvo. Incluso a través del daño, el cuarto era más grande de lo que esperaba. Los techos eran altos para ser una construcción rural de esa época, quizás 4 metros, con vigas de madera maciza que seguían en pie. La chimenea en la pared del fondo era de cantera gris, del suelo al techo, ancha y profunda, con su cornisa todavía intacta aunque cubierta de polvo espeso. 2 ventanas grandes la flanqueaban, tapadas desde afuera, pero su tamaño indicaba que cuando se despejaran inundarían ese cuarto con una luz que lo transformaría completamente. Avanzó hacia la cocina, práctica, bien proporcionada, con un fogón de leña de hierro fundido todavía plantado contra la pared del fondo, macizo y oscuro y completamente sólido. Las superficies estaban podridas en partes y la tarja se había separado de la pared, pero el cuarto en sí no mostraba compromiso estructural. Una puerta trasera daba a lo que había sido un corredor cubierto y más allá al patio y la troje. El lado derecho de la casona, el que había sufrido el incendio, lo recorrió solo desde el umbral. El daño estaba concentrado en lo que había sido un cuarto de estudio o biblioteca, y el techo sobre él había cedido parcialmente, jalando consigo secciones del piso de arriba. Elena no entró. Se paró en el umbral, evaluó, retrocedió. Ese era un problema para después, cuando tuviera más conocimiento, más recursos, más plan. La escalera de madera hacia la planta alta estaba a lo largo de la pared interior izquierda, lejos del daño por fuego, y la sorprendió. Los escalones eran anchos y sólidos, tallados de madera gruesa que apenas había cedido en los años que llevaba esta casona en pie. Elena subió despacio, la mano en la pared, probando. La planta alta tenía 4 cuartos. Los 2 hacia el lado derecho mostraban daño por humo, y en uno de ellos una sección de techo derrumbado que abría una columna de luz gris. Pero los cuartos del lado izquierdo estaban intactos. El más grande tenía ventana hacia el campo abierto, y el suelo de ladrillo era polvoriento pero nivelado. Este sería su cuarto. Por ahora. Esa tarde, Elena barrió la sala con una escoba que encontró sin mango en la troje, y a la que ató una rama. Comió lo que traía, una torta envuelta en servilleta, y agua de un garrafón que había cargado en el carro. Se sentó en el centro del cuarto de ladrillo limpio con la espalda contra la pared fría, y la mano sobre el vientre, y le habló a la niña en voz baja. «Tu bisabuelo te dejó esto», le dijo. «No sé todavía qué significa, pero lo vamos a averiguar». La primera semana fue de supervivencia y evaluación. Elena manejó al pueblo más cercano, un lugar llamado La Cañada, a 11 kilómetros del camino de terracería, y compró los materiales de limpieza más baratos que pudo encontrar. Escoba nueva, jalador, bolsas de basura, una caja de herramienta básica, un cúter. Pasó 2 días enteros sacando escombros de la planta baja, bolsa tras bolsa apilada a la orilla del terreno. Encontró ritmo en el trabajo de la misma manera que siempre lo había encontrado en el trabajo físico. El tipo de ritmo que aquieta la mente pensante y deja que el cuerpo tome el control. Instaló un pequeño tanque de gas con hornilla que había traído del cuarto de su madre para calentar agua y preparar comida simple. Localizó la llave del agua, desconectada, y la caja del medidor de luz, también desconectada, ambas necesitando atención profesional antes de poder usarse con seguridad. Tapó 2 ventanas rotas de la planta baja con plástico grueso y cinta adhesiva para mantener el viento y los animales afuera. Al final de la primera semana, la planta baja estaba despejada de escombros y podía caminar por cada cuarto sin tener que sortear nada. La casona se sentía diferente cuando estaba limpia, respiraba diferente, tenía una cualidad que no había podido percibir a través de todo el desorden. Algo sólido y deliberado en la manera en que estaba organizada.
en cómo cada cuarto se conectaba con el siguiente. Fue durante la segunda semana que comenzó. Elena estaba en la sala principal, pasando la mano por la pared junto a la chimenea de cantera, revisando el aplanado en busca de partes blandas que pudieran indicar humedad o problemas estructurales detrás. Presionó la palma plana contra el aplanado y lo sintió. No blandura, no daño. Algo completamente distinto. Una costura. Recta, deliberada, corriendo verticalmente desde aproximadamente la altura de su rodilla hasta por encima de su cabeza. No era una grieta, no era asentamiento. Era una costura que había sido aplanada y pintada encima, intencionalmente disimulada, pero inconfundiblemente ahí. Presionó con más fuerza. La pared cedió levemente. No derrumbándose, sino flexionando de una manera en que el aplanado sólido sobre armazón sólido no debería flexionar. Elena retrocedió y miró la pared con ojos completamente distintos. Pasó la linterna del celular a lo largo del espacio, y ahora que buscaba, podía verlo. Un rectángulo de aproximadamente 80 centímetros de ancho y 1,5 metros de alto, aplanado y pintado para igualar la pared circundante con tal precisión que jamás lo notarías a menos que estuvieras buscando algo que no encajara. Alguien había puesto algo detrás de esa pared, y alguien había hecho un esfuerzo considerable para que nadie jamás supiera que estaba ahí. Elena se quedó muy quieta en la casona silenciosa con la linterna sobre ese rectángulo de aplanado, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No miedo, no desesperación. Algo más parecido a lo que sientes al principio de algo, cuando todavía no sabes qué es, pero todos tus instintos te dicen que prestes atención. Fue a buscar un martillo. El martillo lo había encontrado en la troje, el mango gastado y suave por décadas de uso, la cabeza sólida y pesada. Elena se paró frente a ese rectángulo de aplanado en la pared de la sala y lo sostuvo un momento antes de golpear. El primer golpe atravesó el aplanado fácilmente, levantando una pequeña nube de polvo blanco. Jaló el martillo y golpeó de nuevo, ensanchando el boquete. Luego se detuvo y metió la linterna en la abertura que había hecho. Detrás del aplanado no había relleno, ni armazón, ni la cavidad oscura y vacía que esperaba. Detrás del aplanado había madera. Madera vieja, oscura con los años, ensamblada con precisión cuidadosa. Tablones corriendo horizontalmente, lisos y bien juntos, claramente no estructurales, claramente algo construido a propósito y luego ocultado. Elena trabajó con cuidado ahora, retirando el aplanado en secciones en lugar de golpear fuerte, jalando pedazos con las manos y colocándolos en silencio como si el ruido pudiera perturbar lo que había atrás. Tomó 20 minutos retirar suficiente aplanado para entender lo que estaba viendo. Era un armario construido directamente en la cavidad de la pared, enmarcado y equipado con repisas horizontales, corriendo toda la altura y el ancho del rectángulo que había identificado. La madera era mezquite viejo, maciza y de grano fino, de una manera que la madera de aserradero moderno simplemente no tiene. La artesanía era extraordinaria. Cada repisa era nivelada y lisa, ensamblada con tarugos de madera en lugar de clavos. Las uniones apretadas y limpias incluso después de lo que debían de ser décadas selladas dentro de esa pared. Y en las repisas, envueltos con cuidado en tela que se había puesto rígida y café con la edad, había objetos. Elena extendió la mano y levantó el más cercano. Lo desenvolvió despacio. Era una jarra de barro negro, pulida sin torno, con una forma que ninguna máquina había producido jamás. La reconoció al instante. Barro negro. La puso con cuidado y tomó otro objeto envuelto. Una olla de talavera, blanca con diseño azul en el borde, del tipo que los alfareros de Guanajuato y Dolores Hidalgo habían producido en el siglo XIX, con una calidad que el trabajo industrial nunca replicó. Otro paño reveló una cajita de madera con broche de latón, y adentro, anidadas en terciopelo deteriorado, una colección de monedas antiguas. Levantó una hacia la linterna. La fecha grabada en el metal decía 1873. Se sentó sobre sus talones y miró lo que tenía enfrente. No era experta en antigüedades. No tenía conocimiento particular de objetos de colección o artefactos históricos, pero sabía lo suficiente para entender que lo que estaba mirando no era basura. Estos objetos habían sido envueltos con cuidado y escondidos deliberadamente. Alguien había construido un armario oculto dentro de la pared de esta casona y lo había llenado con cosas que consideraba valía la pena proteger. La pregunta era cuándo, por qué y qué exactamente estaba sosteniendo. Pasó el resto de esa tarde documentando todo. Fotografió cada objeto antes y después de desenvolverlo
usando el celular con la linterna apoyada contra la pared para obtener imágenes claras. El armario contenía 27 objetos en total. Piezas de barro negro en distintos tamaños, todas pulidas a mano. 4 piezas de talavera, cada una pintada a mano. La colección de monedas, que contenía más de 70 piezas individuales con fechas que iban de los años 1840 a los 1890. Un candil de aceite con pantalla de vidrio intacta. 3 figuras talladas en madera de mezquite, arte popular, 2 personas y un caballo, mostrando un detalle excepcional. Y al fondo de la repisa más baja, envuelta en 2 capas de tela, y luego en un trozo de cuero curtido atado con cordón, una libreta. La libreta era pequeña, encuadernada en cuero café oscuro puesto rígido con los años. Elena desató el cordón con dedos cuidadosos y la abrió a la primera página. La letra era neta y deliberada, del estilo de alguien que había aprendido caligrafía formalmente en una época anterior. La tinta se había desvanecido a un café pálido, pero era completamente legible. En la parte superior de la primera página, en letras cuidadosas, un nombre, Refugio Sandoval, y debajo, una fecha, marzo de 1891. Elena se sentó en el piso polvoriento de la casona de adobe con la linterna apoyada contra la pared y leyó la primera entrada. La voz que salía de esas páginas era precisa y callada, la voz de una mujer que elegía sus palabras con cuidado y quería decir cada una de ellas. Refugio Sandoval había sido alfarera y bordadora, hija de alfarero, criada en el oficio desde niña en la tradición de barro negro de San Bartolo Coyotepec, que su familia había llevado consigo al Bajío 3 generaciones atrás. Había construido esta casona con su marido Aurelio en 1864 y vivido en ella el resto de su vida. Aurelio había muerto joven, de fiebres, dejándola con 2 hijos pequeños y el rancho. Refugio lo había sacado adelante sola. En el invierno de 1891, sintiendo que su salud cedía, había tomado una decisión sobre los objetos que había reunido, creado e intercambiado a lo largo de una vida de trabajo con las manos. Había decidido esconderlos, no exactamente por miedo, sino por lo que ella misma llamaba en sus palabras el deseo de guardarlos de quienes los venderían sin entender lo que eran. Creía que la persona indicada los encontraría eventualmente. Escribió que tenía fe en la casona para guardarlos hasta que esa persona llegara. Enlistó cada objeto que había colocado en el armario, describió cada uno, registró de dónde venían varios de los trabajos y lo que le habían costado en tiempo, material y cuidado. Elena leyó despacio, pasando las páginas con las yemas de los dedos. Cuando terminó la última entrada, se quedó quieta un momento largo. Luego miró los objetos ordenados en el piso a su alrededor y entendió algo que le cortó la respiración. Esto no eran cosas viejas. Refugio Sandoval había sido artesana de oficio serio, trabajando en un periodo en que el barro negro, el talavera hecho a mano y las tallas en mezquite eran producidos con una calidad que el mundo moderno había dejado de crear casi por completo. Las monedas solas, basándose en las fechas y la descripción breve que pudo encontrar buscando en el celular con la señal débil disponible aquí afuera, podían valer dinero significativo. La cerámica, el barro negro, las figuras talladas, el candil. Necesitaba a un experto. Necesitaba a alguien que supiera lo que estaba mirando. Pero sentada en el piso de adobe de una casona que su suegro había comprado por 10 pesos, leyendo la libreta de una mujer que había muerto más de 100 años atrás y confiado en que su casa guardaría el trabajo de su vida, Elena Reyes sintió algo moverse dentro de su pecho que no era la niña. Su suegro había sabido. Tenía que haber sabido. Don Rodrigo Vázquez había comprado esta propiedad en un remate fiscal y nunca había hecho nada con ella. Nunca la había renovado ni vendido ni siquiera mencionado directamente, pero se la había dejado a ella específicamente y deliberadamente. No a Gustavo, que la habría vendido de inmediato. No a Horacio, que habría mandado a alguien a vaciarla sin mirar nada con atención. A ella, la que aparecía, la que prestaba atención, la que podía ver lo que valían las cosas cuando nadie más se molestaba en mirar. Cerró la libreta con suavidad y la sostuvo entre las 2 manos. Afuera las ventanas tapadas, los campos del Bajío estaban dorando con la tarde. Elena miró la mano derecha sobre el cuero oscuro de la libreta y pensó en Refugio Sandoval, sellando ese armario en 1891 y escribiendo que la persona indicada vendría. Pensó en su suegro pagando 10 pesos por una casona condenada y dejándosela a la única de su familia que habría cruzado la puerta en lugar de alejarse de ella. A veces las cosas más importantes de la vida de una persona llegan disfrazadas de nada. A la mañana siguiente,
Elena manejó a la cañada con la libreta, 2 de las piezas de barro negro envueltas en tela limpia y la colección de monedas guardada en una bolsa con cierre que había encontrado en la guantera del carro. Había buscado en línea la noche anterior, usando la señal débil de la casona, y encontrado un anticuario en el pueblo llamado Antigüedades del Bajío, un local en la calle principal que llevaba operando más de 25 años, según las letras desvanecidas de su ventana. La dueña, una mujer compacta y precisa de unos 65 años, llamada doña Consuelo Ibarra, miró lo que Elena puso sobre su mostrador y se quedó completamente quieta de la manera en que la gente con verdadera experiencia se queda quieta cuando encuentra algo que le exige toda su atención. Doña Consuelo examinó cada pieza de barro negro bajo una lupa sin hablar. Volteó las monedas una por una, poniendo ciertas piezas aparte en una pila cuidadosa. Leyó 3 páginas de la libreta de Refugio Sandoval, con la expresión concentrada de alguien que lee algo que importa. Luego se quitó la lupa y miró a Elena directamente. ¿Dónde encontró esto? Elena le contó. La casona en la ciénega. Don Rodrigo. La herencia. Doña Consuelo la miró un momento largo. Conozco esa propiedad. Conocí a don Rodrigo. Se sentó en el banco detrás del mostrador. Estuvo callada lo suficiente para que Elena empezara a sentir incertidumbre. Luego dijo: el barro negro es pieza de colección. Tradición regional con muy pocos ejemplares supervivientes en esta condición. El talavera que describe en la libreta, si está en el estado que usted dice, es igual de significativo. Las monedas incluyen varias que son genuinamente raras. Una necesito que un especialista confirme, pero mi evaluación preliminar es que la colección en conjunto es sustancial. Y esta libreta, tocó la portada con cuidado. Si es auténtica, y creo que lo es un documento histórico primario. Refugio Sandoval fue figura conocida en la historia artesanal del Bajío. Hay investigadores en la Universidad de Guanajuato que la han mencionado en trabajo académico. Elena escuchó las palabras y las absorbió con calma, de la manera en que absorbía la mayoría de la información significativa, sin reacción visible hasta que había tenido tiempo de entender qué le estaban diciendo realmente. ¿De qué estamos hablando en términos de valor? Doña Consuelo unió las manos sobre el mostrador. Quiero que una tasación completa la haga un especialista calificado antes de darle números. Pero hablando como alguien que lleva 27 años en esto, no venda nada hasta que sepa exactamente lo que tiene. Lo que puedo decirle es que debe tratar esos objetos como activos serios y manejarlos en consecuencia. Elena manejó de regreso a la casona con la tarjeta de doña Consuelo y el nombre de un tasador en la ciudad de Guanajuato, que se especializaba en arte popular mexicano y objetos históricos. Había llamado desde el estacionamiento del anticuario y hecho una cita para la semana siguiente. También, por primera vez desde que salió de la notaría de Solano 8 días atrás, se había permitido sentir algo cautelosamente parecido a la esperanza. Pero la esperanza sin trabajo era solo deseo. Y Elena nunca había sido una persona que deseara. Era una persona que trabajaba. Así que trabajó. Cada día de sol a falta de luz. Trabajó en la casona porque los objetos valieran lo que valieran, todavía no valían nada. Y la propiedad seguía siendo una casona en riesgo de derrumbe inhabitable que continuaría siéndolo hasta que ella cambiara eso. El problema era el mismo que había tenido desde la mañana de la lectura del testamento. Sin dinero, sin albañiles, sin recursos más que sus propias manos y su propia determinación, y la misma negativa a rendirse que la había mantenido en pie a través de semanas de incertidumbre total. El corredor frontal era el asunto más urgente. Lo había apuntaleado provisionalmente con vigas que encontró en la troje. Una solución temporal que detendría el colapso, pero no lo resolvería. Trabajó con los planos básicos de construcción en Adobe, que encontró en un canal de YouTube que cargó usando sus datos del celular. Vio los videos 3 veces antes de intentar cada paso. El trabajo tomó 3 días con el cuerpo pidiéndole parar, y ella ignorándolo. Atacó las ventanas tapadas después. Retiró las láminas y maderas desde adentro y afuera. Limpió el vidrio roto con guantes que había improvisado con vendas enrolladas. El efecto fue inmediato. La luz entró a los cuartos de la planta baja de una manera que cambió su carácter completo. La sala principal, con sus techos altos y chimenea de cantera, se convirtió en algo enteramente distinto cuando la luz de la mañana la encontró correctamente. Se volvió hermosa. No perfecta, no terminada, sino hermosa de la manera en que las estructuras viejas y honestas son hermosas cuando la luz las encuentra bien. El pueblo de la Cañada empezó a notar. La gente vio la camioneta de don Rodrigo
que Elena había encontrado detrás de la troje con la batería muerta y eventualmente devuelto a la vida, estacionada en la ferretería y en la tienda de materiales. Vieron las luces encendidas en la casona de la Ciénega, que había estado oscura por años. Hicieron preguntas con el cuidado característico de la gente de pueblo, no intrusivamente sino con curiosidad genuina vestida de conversación casual. Un señor llamado don Evaristo Campos, albañil retirado que había construido o reparado la mitad de las casas en La Cañada y comunidades cercanas en 40 años de trabajo, pasó en bicicleta por la casona una tarde y vio a Elena en el techo, retirando secciones de teja dañada. Se bajó de la bicicleta, se paró al pie de la escalera y la miró un momento. ¿Sabe lo que está haciendo ahí arriba?, preguntó. Aprendiendo, dijo Elena sin dejar de trabajar. La observó otro minuto. Luego fue a su bicicleta y sacó del canasto una bolsa con herramientas. Subió por la escalera. Hágase para acá, dijo. Le voy a enseñar cómo se hace bien. Don Evaristo volvió 6 veces en las siguientes 3 semanas, siempre sin avisar, siempre trayendo algo útil. Una cubeta de mezcla, un costal de cal, una vez una carga entera de tejas nuevas. Dijo que le sobraban de otro trabajo. Nunca aceptó pago y desviaba el tema cada vez que Elena intentaba ofrecer algo. «Tengo una hija como usted», dijo una vez, y no dijo más. Una señora llamada Carmen Robles, maestra jubilada que vivía a 4 kilómetros del rancho, llegó una tarde con una cazuela cubierta con trapo y una bolsa de pan dulce. Dijo que había oído hablar de la mujer que estaba arreglando la casona vieja de refugio y quería ver con sus propios ojos. Se quedó 2 horas sentada en el corredor recién puntaleado. Antes de irse, apretó la mano de Elena y dijo: «Esa casona la ha estado esperando a usted mucho tiempo». El tasador de Guanajuato, un hombre cuidadoso y metódico llamado profesor Andrés Castellanos, especializado en cultura material mexicana del siglo XIX, condujo hasta la casona 3 semanas después de la llamada de Elena. Pasó 4 horas revisando cada objeto, fotografiando cada uno, cotejando con su base de datos, tomando notas en una libreta de pasta dura con una concentración silenciosa. Elena se sentó al otro lado de la mesa de la cocina y lo observó trabajar. Cuando el profesor Castellanos terminó, cerró la libreta y miró a Elena con la expresión compuesta de un profesional que entrega noticias importantes. «Señora Reyes», dijo, «quiero ser preciso porque la precisión importa aquí. El barro negro es excepcional. Piezas en esta condición de esta tradición regional son esencialmente de calidad museística. La colección de monedas incluye 3 piezas que clasificaría como genuinamente raras y una que necesito verificar con un colega, pero mi estimado de trabajo es conservador. Las figuras talladas son finos ejemplos de escultura popular del Bajío. El talavera es periodo correcto y la calidad del trabajo a mano es excelente. La libreta es un documento primario de significancia histórica real. Refugio Sandoval es figura de interés para investigadores de artesanía tradicional mexicana». Abrió la libreta a una página con cifras y la giró hacia Elena. «Este es mi rango preliminar. La tasación final tomará varias semanas e involucrará 2 especialistas adicionales, pero quiero que tenga un número de trabajo para que entienda con qué está tratando». Elena miró la página. El rango que el profesor Castellanos había escrito cubría la colección como un todo. El extremo bajo de su estimado era 380,000 pesos. El extremo alto era 540,000 pesos. Elena leyó esos números 2 veces. Luego levantó la vista hacia el profesor Castellanos. Él asintió una vez, confirmando lo que había leído. Afuera de las ventanas de la casona, los campos del Bajío estaban verdes con la primera lluvia del año y completamente indiferentes al hecho de que todo acababa de cambiar. Llamó al licenciado Solano a la mañana siguiente. Le contó sobre la llamada de Gustavo, la naturaleza del argumento que estaba circulando, y le preguntó directamente qué exposición tenía. Solano fue característicamente estable. Los artefactos fueron descubiertos dentro de la propiedad después de que el título le fue transferido. No estaban inventariados como parte del acervo sucesoral porque nadie sabía que existían. Bajo la ley civil mexicana, el contenido descubierto dentro de una propiedad heredada después de la transferencia del título pertenece al titular. Su reclamación no tiene fundamento legal. Sin embargo, añadió Solano, eso no significa que no vayan a presentar algo de todas formas. La gente presenta reclamaciones por razones distintas a ganar. Las presentan para crear presión, para generar costos legales,
para desgastar a alguien a quien creen que tiene menos recursos. Nora absorbió esto, exactamente como lo había hecho siempre. Lo analizó, lo puso en perspectiva, y siguió adelante. La amenaza legal llegó formalmente 10 días después. Una carta de un despacho de Celaya representando a Gustavo y Horacio conjuntamente, alegando que los artefactos descubiertos en la ciénaga constituían bienes sucesorios no declarados y solicitando la suspensión inmediata de cualquier venta o transferencia. Elena la leyó 2 veces, la fotografió y le mandó la foto al licenciado Solano. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Esperado. Me encargo de la respuesta. No se preocupe. No estaba exactamente preocupada. Estaba cansada de la manera específica en que la gente se cansa cuando ha hecho todo bien y todavía tiene que defenderlo. Pero había enfrentado cosas más difíciles que una carta de abogados con mala fe. Había enfrentado una casona condenada con un bebé por nacer y 240 pesos. Había enfrentado 6 semanas de incertidumbre total. Había enfrentado una pared que necesitaba un martillo y el valor de golpearla. Lo que Gustavo y Horacio le mandaran a continuación, lo enfrentaría igual, de frente y sin parpadear. La audiencia fue agendada para un martes de principios de noviembre, en el Juzgado Civil de Dolores Hidalgo, un edificio de cantera verde en la calle Hidalgo que olía a cera para pisos y papel archivo. Elena llegó temprano con el licenciado Solano, que había traído un portafolio de cuero con todo lo que su suegro había dicho, escrito y comunicado jamás sobre el testamento, organizado con la minuciosidad de un hombre que había anticipado exactamente ese momento. Gustavo y Horacio llegaron juntos con 2 abogados del despacho de Celaya, ambos abogados jóvenes con trajes grises y la confianza cuidadosa de gente a quien le habían dicho que su caso era sólido. Gustavo miraba al frente. Horacio miró a Elena una vez en el pasillo con una expresión que parecía querer comunicar incomodidad, pero principalmente comunicaba cálculo. Sus abogados habían presentado un escrito argumentando que los artefactos descubiertos en la ciénaga constituían bienes sucesorios no declarados que habían sido distribuidos de manera desigual por omisión. El argumento descansaba en la afirmación de que don Rodrigo sabía del armario oculto y su contenido al redactar el testamento, y había ocultado deliberadamente esa información a los demás beneficiarios. Era un argumento construido, y Elena lo había entendido desde el principio. Pero los argumentos construidos presentados ante juzgados igualmente tenían que responderse. La jueza asignada al asunto era una mujer llamada licenciada Patricia Durán, 58 años, con reputación en el circuito judicial de Guanajuato por moverse con eficiencia a través de los casos y tolerar muy poco lo que consideraba uso improductivo del tiempo del juzgado. Solano presentó primero, metódico y sin prisa, como Elena esperaba de él en todo. Sometió documentación de cada reunión que había sostenido con don Rodrigo durante la elaboración del testamento, sus propias notas detalladas de cada sesión y una fe de hechos que había preparado y que don Rodrigo había firmado 6 meses antes de su muerte, abordando específicamente la propiedad de la ciénaga. Sometió este documento a la jueza Durán con la explicación de que don Rodrigo Vázquez había anticipado un desafío legal y había tomado pasos deliberados para cerrarlo. La fe de hechos establecía claramente y en palabras del propio don Rodrigo que la propiedad en el rancho La Ciénega estaba siendo dejada a Elena Reyes en su totalidad, incluyendo todas las estructuras, toda la tierra y todos los contenidos de la misma conocidos y desconocidos, y que esta distribución reflejaba su juicio considerado y voluntario, tomado en plena posesión de sus facultades. La jueza Durán leyó la fe de hechos con cuidado. La puso sobre el escritorio y miró a los abogados de Gustavo y Horacio sobre sus anteojos de lectura, con una expresión que no requería interpretación. Los abogados contrarios argumentaron que conocidos y desconocidos era lenguaje vago que no podía sostenerse para cubrir artefactos de valor significativo no declarado. Solano respondió que conocidos y desconocidos era en realidad lenguaje preciso elegido deliberadamente para cubrir exactamente esa eventualidad, y que la intención del testador no podría haber sido declarada con mayor claridad sin que don Rodrigo hubiera abierto la pared él mismo y tomado una fotografía. La jueza Durán hizo un sonido que en un entorno menos formal habría sido una carcajada corta. Los abogados contrarios avanzaron entonces al segundo argumento. Sugirieron que la prolongada presencia de Elena como cuidadora en los últimos años de vida de don Rodrigo representaba una oportunidad para influencia indebida y que la naturaleza desproporcionada del legado ameritaba escrutinio de las circunstancias bajo las cuales el testamento había sido ejecutado.
Era el argumento que convertía un trámite legal en algo personal. La sugerencia de que Elena había manipulado a su suegro, que su cuidado había sido estratégico en lugar de genuino, que la mujer que había organizado los medicamentos y coordinado los estudios y acompañado al médico en León, lo había hecho todo para posicionarse para la herencia. Elena se sentó junto a Solano y mantuvo la cara quieta. Se había preparado para esto. Sabía que vendría. Aún así pesaba. No porque sacudiera su certeza sobre lo que había hecho y por qué, sino porque reducía algo real y humano y difícil a una táctica legal. Y esa reducción era su propia forma de crueldad. Solano respondió sin levantar la voz. Sometió una declaración del médico de don Rodrigo, de su vecino de 12 años en el rancho aledaño y del personal de la clínica de rehabilitación, donde don Rodrigo había pasado 6 semanas después de un episodio cardiovascular. Cada documento daba fe de la claridad mental de don Rodrigo, su voluntad fuerte, su orgullo explícito y repetidamente expresado por la dedicación de Elena, y la ausencia completa de cualquier indicio de que sus decisiones hubieran sido influenciadas por algo que no fuera su propio juicio claro. Sometió registros que mostraban que Gustavo y Horacio no habían visitado a su padre en el último año y medio de su vida, ni una sola vez. No hizo comentario editorial. Simplemente sometió los documentos y los dejó hablar. La jueza Durán revisó todo con la atención concentrada de alguien que ha hecho una vida profesional, leyendo situaciones con precisión. El juzgado estaba silencioso de la manera en que los juzgados se ponen silenciosos, cuando el resultado se está volviendo claro para todos presentes, antes de ser declarado oficialmente. Gustavo estaba sentado con la mandíbula apretada. Horacio había dejado de tomar notas 20 minutos antes y miraba el escritorio frente a él. La jueza Durán puso el último documento y dirigió su atención al juzgado. Dijo que el alegato de bienes sucesorios no declarados no estaba respaldado por el lenguaje del testamento ni por la intención documentada del testador. Dijo que el alegato de influencia indebida no estaba respaldado por ninguna evidencia presentada y era de hecho directamente contradicho por la documentación sustancial aportada por la defensa. Dijo que la solicitud se negaba en su totalidad. Lo dijo con el tono final medido de alguien cerrando una puerta que no volvería a abrirse. Miró a los abogados contrarios y les dijo que esperaba que sus clientes entendieran que el tiempo del juzgado era un recurso compartido. Luego pasó al siguiente asunto en su agenda. Elena se quedó sentada un momento después de que el mazo bajó. Solano recogió sus papeles con la eficiencia callada de alguien para quien este resultado nunca había estado realmente en duda. Afuera del juzgado, el aire de noviembre era frío y limpio, y los jacarandas de la plaza principal empezaban a soltar sus últimas flores moradas sobre el adoquín. Gustavo y Horacio salieron un minuto después de Elena y Solano. Sus abogados ya estaban en sus teléfonos. Gustavo miró a Elena desde los escalones del juzgado con una expresión que ella no le había visto antes. No cálculo, no desprecio, no la cordialidad cuidadosa de alguien trabajando hacia algo. Solo un hombre parado en el frío mirando a su cuñada sin tener nada que decir que hiciera diferencia. Horacio habló primero. Estuvo callado un momento. Luego dijo, en voz baja: «Lo siento. Por todo». Elena lo miró. Creyó que la disculpa era real, o al menos tan real como Horacio podía hacerla bajo las circunstancias. «Eso importa», dijo ella. «Simplemente ya no cambia nada». Se giró y caminó con Solano hacia el carro. Atrás de ella escuchó a Gustavo decirle algo a Horacio en voz baja y a Horacio responder, y luego nada más. No volteó. Solano la llevó de regreso a la ciénega. Se sentaron en el carro en el camino de entrada un momento antes de que ella bajara. Su papá estaría orgulloso, dijo él, que era lo mismo que había dicho al final de la lectura del testamento y que significaba más la segunda vez. Elena asintió. Bajó del carro y se paró en el terreno del rancho La Ciénega y miró la casona en la luz de noviembre. Las ventanas estaban despejadas. El corredor estaba nivelado y sólido. El humo del fogón de la cocina subía en una línea delgada y limpia hacia el cielo azul frío. La casona seguía siendo técnicamente inhabitable en los papeles. Todavía había mucho trabajo por hacer. Pero era suya, completamente y oficialmente suya, y nadie iba a quitársela. Entró a ver a su hija. Valentina había nacido 6 semanas antes, en el cuarto grande de la planta alta con la partera de la Cañada, que doña Carmen Robles había contactado cuando llegó el momento. Era un bebé callado y atento con los ojos oscuros de su padre y las manos grandes de su madre.
Elena la tenía en un Moisés de madera que don Evaristo había traído sin explicación una mañana, diciendo que le había sobrado de un encargo. La venta de los artefactos tomó lugar en etapas a lo largo de los 3 meses siguientes, manejada a través de la red de contactos del profesor Castellanos, entre coleccionistas especializados, casas de subasta y representantes de instituciones culturales que se movían en el mundo callado y deliberado de los objetos históricos mexicanos serios. Elena había decidido desde el principio que no iba a apresurar nada y no iba a aceptar la primera oferta de nada. Había esperado suficiente tiempo. Los compradores correctos valían la pena encontrarlos. El barro negro se vendió primero, a un coleccionista privado en la Ciudad de México que llevaba 9 años buscando un conjunto completo de piezas del periodo previo a la industrialización en esas condiciones. El precio estuvo en el extremo alto del rango del profesor Castellanos para esas piezas. La colección de monedas fue dividida entre 2 compradores, un especialista en numismática en Guadalajara y un coleccionista privado en Monterrey que quería específicamente las 3 piezas más raras. Las figuras talladas en mezquite fueron a un museo de arte popular en Oaxaca que había estado buscando ejemplos de escultura popular del Bajío del siglo XIX para una exhibición permanente. El talavera y el candil se vendieron a través de una casa de subastas en Guanajuato capital, especializada en objetos domésticos mexicanos del siglo XIX. La libreta fue lo último, y fue la transacción más deliberada de todas. Elena tuvo conversaciones con 3 instituciones antes de aceptar una oferta del Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, que la quería como adquisición permanente para su colección de documentos históricos de la región. El museo también expresó interés en montar una pequeña exhibición alrededor de la vida y el trabajo de Refugio Sandoval. Elena negoció que la venta de la libreta incluyera un panel de exhibición que nombrara a Refugio Sandoval y la casona en el rancho La Ciénega. El museo aceptó sin dudar. Cuando la última transacción se liquidó y el profesor Castellanos le mandó el resumen de la contabilidad, el total llegó a 492,000 pesos. Después de su honorario y las comisiones de las casas de subasta, Elena recibió 438,000 pesos. Se sentó a la mesa de la cocina de la casona donde Refugio Sandoval había sentado alguna vez y miró el número en la pantalla de su celular largo rato. Era el número más grande que había estado asociado con su nombre en cualquier contexto que no fuera una deuda. No lloró, se quedó muy quieta y dejó que se volviera real al ritmo que necesitaba volverse real. Lo primero que hizo con el dinero no fue lo que nadie esperaba. No pagó deudas, aunque tenía algunas. No compró un carro nuevo, aunque el suyo lo necesitaba. Lo primero que hizo fue llamar al Departamento de Obras del municipio de Dolores Hidalgo y pedir una reunión con el inspector para iniciar el proceso formal de tener la orden de riesgo de derrumbe de la ciénega, revisada y levantada. Había estado trabajando en la casona por meses. Sabía lo que necesitaba estructuralmente y ahora tenía los recursos para hacerlo correctamente. Lo quería hecho bien y lo quería hecho oficialmente. Y quería que el edificio que Refugio Sandoval había construido con su marido en 1864 y en el que había criado a sus hijos sola, fuera reconocido por el municipio que lo había condenado como la estructura sólida y valiosa que efectivamente era. Contrató a don Evaristo para supervisar la obra de restauración, lo cual él aceptó con la satisfacción callada de un hombre que había esperado que ella preguntara. Contrató mano de obra del pueblo para todo lo que pudo, pagando sueldos justos y tomando tiempo para explicar a cada persona lo que intentaba preservar y por qué. El fogón de hierro fundido de la cocina fue restaurado por un especialista que don Evaristo conocía en San Felipe. Los pisos de ladrillo de barro fueron limpiados y sellados a mano, cada pieza conservada original. La chimenea de cantera fue reparada y el cañón reconstruido desde la línea del techo. El lado derecho de la casona, el que había sufrido el incendio, fue el trabajo más grande, requiriendo nueva estructura y nuevas paredes exteriores. Pero don Evaristo fue meticuloso en igualar materiales y métodos a la construcción original donde fuera posible. Adobe sobre el mismo tipo de cimiento de piedra brasa, proporciones idénticas, vanos de ventana del mismo tamaño. La troj fue reconstruida en 6 semanas de principios de primavera, usando madera de mezquite de árboles que habían caído en el terreno durante un norte del invierno, que Elena había apartado específicamente para ese propósito. La barda de piedra a lo largo del frente del terreno fue levantada de nuevo usando las mismas piedras que habían caído, rellenando donde hacía falta con material del mismo tipo, traído de un rancho vecino. El patio fue limpiado
y sembrado con un huerto a lo largo de la pared sur de la casona, hierbas y verduras en camas elevadas de madera recuperada, el mismo esquema que Elena había leído en la libreta de Refugio Sandoval, donde describía el huerto que su madre había tenido en exactamente esa ubicación. Doña Carmen Robles vino a ver la casona terminada un sábado de finales de abril, el mismo día que el inspector municipal firmó el levantamiento de la orden de riesgo de derrumbe. Se paró en el corredor, que era sólido y nivelado, y pintado de blanco fresco, y miró la casona y el patio y la troje y los campos más allá con la expresión de alguien viendo algo ser devuelto a lo que siempre debió ser. Así se veía, dijo en voz baja. En las fotos viejas, exactamente así se veía. Elena se paró a su lado, y también miró. Nunca había visto esas fotografías, pero de alguna manera la había reconstruido hasta el mismo lugar. La reunión que organizó esa tarde no fue planeada como celebración exactamente, más como un reconocimiento simple de que algo se había completado, y que la gente que había contribuido a eso merecía ver lo que habían ayudado a crear. Don Evaristo vino con su esposa. Doña Consuelo del Anticuario vino y pasó largo rato en la sala mirando la pared junto a la chimenea de cantera, ahora cuidadosamente reparada y repintada. El armario oculto removido, pero su contorno todavía levemente visible si sabías dónde mirar. El profesor Castellanos bajó desde Guanajuato y recorrió cada cuarto con el placer callado de alguien cuya experiencia había sido parte de algo que importó. El licenciado Solano vino y se paró en la cocina en silencio por un momento, y luego dijo: Don Rodrigo tenía razón en todo, que era lo único que Elena necesitaba escuchar. Valentina estaba en los brazos de doña Carmen, mirando el mundo con la atención concentrada de un bebé de 6 semanas que está recibiendo demasiada información para procesar, y lo intenta de todas formas. En la sala, colgada en la pared junto al lugar donde había estado el armario oculto, había un retrato en marco pequeño. Era una fotografía del archivo del Museo Regional, una imagen formal de finales del siglo XIX de una mujer de mediana edad con manos de artesana y una expresión que sugería que había visto cosas difíciles y había seguido trabajando de todas formas. Debajo del marco, en una tarjetita que Chloe había escrito con letra cuidadosa, decía: Refugio Sandoval, 1840-1893, porque merece ver lo que pasó con su casona. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena subió al techo plano de la troje nueva con Valentina cargada en el rebozo sobre el pecho, y se quedó parada en el oscuro de abril con los campos invisibles alrededor, y el sonido de la acequia al fondo del terreno, y la casona sólida bajo sus pies. Pensó en la mañana de la lectura del testamento, en Gustavo riéndose y Horacio sacudiendo la cabeza, en la llave fría y pesada en la palma de su mano. Pensó en el Moisés en el cuarto de su madre, y los 240 pesos en la cuenta, y la casona condenada como única opción disponible. Pensó en el martillo en la mano y la pared que cedió, y los objetos envueltos en tela café sobre las repisas que habían esperado en la oscuridad, 130 años a exactamente la persona correcta para encontrarlos. El celular vibró. Era un mensaje de Horacio. Decía solo: me llegó que quedó hermosa. Me alegra. Elena lo leyó una vez, y lo puso boca abajo en la barandilla. Le respondería eventualmente. Tal vez la disculpa era suficientemente real para merecer reconocimiento en algún momento. Pero no esta noche. Esta noche pertenecía a la casona y los campos y la acequia, y la niña dormida contra su pecho, y a la artesana que había sellado ese armario en 1891, con fe en que la persona correcta vendría, y al suegro que había pagado 10 pesos por una casona condenada, y se la había dejado a la única persona de su familia que habría cruzado la puerta en lugar de alejarse de ella. Don Rodrigo Vázquez había pagado 10 pesos por una casona condenada, y se la había dejado a la nuera que todos los demás habían subestimado. Lo que en realidad le había dado no eran los artefactos, no era el dinero, no era siquiera la tierra. Lo que le había dado era la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha, cuando todo lo demás se había quitado, y lo único que le quedaba era ella misma, y una llave que abría una cerradura que nadie más se había molestado en abrir. Ella la había abierto. Había cruzado. Y lo que había construido del otro lado de esa puerta, el hogar, la vida, la prueba de su propia capacidad, valía más que cualquier número que el profesor Castellanos hubiera escrito en su libreta. Elena Reyes miró los campos oscuros del Bajío y respiró el aire frío de la noche de abril, y sintió por primera vez en más tiempo del que podía recordar algo que no era esperanza ni determinación, ni el agotamiento tranquilo de quien ha trabajado sin parar. Sintió paz.